momentito regresamos a continuar alabando al Señor. Vamos ahora a poner esta predicación en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Señor, te suplicamos por favor que abras nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra. Haznos receptivos a tu santísima palabra, Dios. Ayúdanos para que todo cuanto aprendamos en esta noche sea para cada uno de nosotros claro, entendible, y que nos lleve a ser cada vez más a la imagen de Cristo Jesús, que nos lleve a cumplir la meta, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy continuamos nuestra predicación de la epístola del apóstol San Pablo. Estamos en el capítulo 4, versículo 1. La semana pasada comenzamos esta porción de la Escritura, Efesios 4:1. Por eso, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vamos a aprender o recordar lo que es vivir de una manera digna del llamamiento en el transcurso de las siguientes semanas, lo cual considero es fundamental para todo cristiano. La semana pasada vimos entre otros pasajes 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Parte de vivir de acuerdo al llamado es practicar el bien. No solamente conocer qué es lo correcto, sino llevarlo a la práctica. Filipenses 1:27 nos dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces debemos comportarnos dignamente en cualquier situación de la vida, en medio de situaciones difíciles, angustiantes, de alegría, cualquier situación. Efesios 1:13 al 14. En él, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Hemos recibido todo lo necesario para llevar una vida de acuerdo a este llamado. Todo lo que necesitamos es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ambos ya nos fueron dados. Efesios 5:18 nos dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Debemos permitirnos ser controlados, guiados e impregnados del Espíritu Santo. Vimos también que el ser lleno del Espíritu es permitirse ser llevado hacia donde Dios quiere que vayamos. En Lucas 4:1 encontramos la siguiente porción. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, ¿quién llevó al desierto al Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Para que esto sucediera, Él fue lleno del Espíritu Santo. De esa misma manera nosotros, si somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a dejarnos guiar, llevar hacia donde el Espíritu Santo nos mande, nos lleve. Efesios 5, del 18 al 20. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La persona que está llena del Espíritu anima a otros, sirve a Dios cantando y da siempre gracias a Dios. Efesios 2 del 14 al 16 nos dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Efesios 2:19, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. Entonces Dios nos hizo parte de su familia. Cristo es la piedra angular de la iglesia, de manera que Él es el patrón a seguir. Él es el ejemplo a seguir para todas nuestras relaciones con nuestros semejantes, de tal manera que todas nuestras relaciones con los semejantes, nuestras relaciones horizontales, tienen que estar alineadas, perfectas, así como el Señor Jesucristo lo ha marcado. De la misma manera, nuestra relación vertical, nuestra relación hacia arriba, nuestra relación con Dios Padre debe ser perfecta, ya que el Señor Jesucristo nuevamente nos dejó el patrón, la manera de hacer esto realidad. Entonces tenemos que seguir el ejemplo, la línea de Jesucristo. Gálatas 2, versículos 8 al 9. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas. Bueno, también estuvimos comentando en la ocasión anterior que los apóstoles son columnas de este edificio que es la iglesia, de la cual todo verdadero creyente es una parte importante. También vimos Colosenses 3:14, por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. A cada creyente entre nosotros nos debe unir perfectamente el amor, con nosotros hacia Dios y entre nosotros. Más adelante en otra predicación, en algunas semanas adelante, volveremos a retomar este punto. Primera los Corintios 1, versículos 4 al 5. Nos dice la Escritura: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues en Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Entonces repasamos que en los primeros 3 capítulos de esta carta, en predicaciones que ya se nos han compartido semanas antes, aprendimos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Aprendimos que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que Dios nos hizo para ser santos, irreprensibles. En amor Dios inclusive nos predestinó, nos adoptó. Dios nos hizo para alabanza de su gloria. Dios nos aceptó en el amado. Dios nos ha dado redención, el perdón de pecados. Dios nos ha dado sabiduría, prudencia. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Dios en el futuro nos va a levantar a las alturas a un nivel que ni siquiera hemos soñado tener. Y Él nos ha dado una herencia que fue preplaneada aún antes de que el mundo comenzara.
Dios nos ha concedido el Espíritu Santo, nos ha dado el poder de la resurrección. Dios nos ha concedido también el tener vida cuando antes estábamos muertos. Dios nos tomó a nosotros que estábamos muy lejos, estábamos perdidos, aislados, y Dios nos hizo un nuevo hombre en Él. Dios nos ha dado el gran misterio que estuvo oculto, el Evangelio de Jesucristo, la verdad de la Iglesia. Dios ha hecho posible que podamos disfrutar de todas estas bendiciones, de todas estas maravillas, al darnos su Santísimo Espíritu, quien tiene el poder para fortalecer al hombre interior, para que Cristo pueda venir y habitar, establecerse en cada creyente, en cada persona que es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, para que nosotros podamos ser llenos del amor incomprensible, para que podamos tener una plenitud eterna, la plenitud de Dios, para que podamos conocer el poder del cual se nos habló en Efesios 3:20. Y Él, Dios, ha hecho todo esto para su propia gloria. Todo esto que acabo de mencionar lo debimos aprender en los primeros 3 capítulos de esta carta. Ahora continuemos donde nos quedamos la semana pasada. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1. Empieza así: por eso yo. Ahora, cuando llega Pablo al capítulo 4, hace algo que es muy común en él. Hace algo que es típico, que es hacer una transición, un cambio de la enseñanza al deber, del principio o precepto a la práctica, del conocimiento de Dios a la vida cotidiana. Este cambio no es azaroso, sino más bien es planeado. Es una transición, es un cambio que vemos que hace Él de manera común. La enseñanza, o también llamada doctrina, siempre es la base, lo que nos permite saber qué es lo que debemos hacer. Entonces nuestro deber siempre va a ser un resultado de la enseñanza. No podemos tener una vida correcta a menos que tengamos los principios para llevarla a cabo. No podemos tener un estilo de vida correcto a menos que tengamos un conocimiento correcto de Dios. No podemos llevar a una buena práctica si no tenemos buenos principios. Entonces, de esta manera, la enseñanza y el deber están ligados. Nosotros no le podemos reclamar a un hijo que no lavó bien los trastes, por ejemplo, si antes no le enseñamos a lavarlos. No podemos reclamar a un hijo que no hizo bien unos huevitos para el desayuno, si antes no le enseñamos cómo hacerlo o no lo enviamos con alguien para que le enseñe a hacerlo. Entonces, esto también me hace pensar en algunos hermanos, hermanas que de pronto son un poco bruscos, por decirlo de alguna manera, con personas nuevas, con personas que apenas se están acercando a Dios, con personas que apenas se están acercando a la iglesia, y esperan o le piden o le exigen que se comporte de determinada manera, que se comporte como un cristiano maduro cuando la persona ni siquiera conoce a Dios, cuando la persona no sabe quién es Dios. Y entonces cuando una persona comienza a pedir o a exigir que una nueva
nuevo creyente, una persona que apenas se está acercando a la iglesia, se comporte como un cristiano maduro, lo único que hacen es que esa persona se aleje de la iglesia. Para los que han estado en algún estudio de los que Dios me ha permitido compartir, sobre todo con nuevos creyentes, si ustedes recuerdan, lo primero que hago en estos estudios es darles a conocer a Dios, que sepan quién es Dios, que sepan todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ellos, por cada uno de nosotros. Y eso es precisamente lo que está haciendo Pablo aquí. Primeramente, en los 3 capítulos anteriores, ha presentado a Dios, ha presentado cosas hermosas y maravillosas que ha hecho por nosotros. Y eso lo lleva a que posteriormente nos muestre cuál es nuestro deber, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, primeramente nos dice, ya conoces a Dios, ya viste todo lo que ha hecho por ti, ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué vas a hacer sabiendo que Él te ha dado todas estas hermosas y maravillosas promesas y bendiciones de las cuales acabo de mencionar hace unos segundos? Por eso yo. Ahora observa la palabra por eso. Está aquí para llevarnos de regreso a los primeros 3 capítulos. Y esta estrategia, esta manera de presentar muchas cosas del apóstol Pablo no es algo aislado, es algo que en todas sus cartas hace. En algún momento, si te das la oportunidad, estudia en las cartas de Pablo las ocasiones en las que dice por eso, por tanto, pues, y te vas a dar cuenta que hay varias. Por ejemplo, vamos a salirnos un poquito de Efesios para ir a Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En la epístola a los Romanos, nosotros tenemos, excepto en el capítulo 2, una pequeña instrucción práctica, pero fuera de esa pequeña instrucción, los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos son capítulos de enseñanza, capítulos de teología. Y cuando llega al capítulo 12, dice, por lo tanto, es decir, por todas las cosas que él ha enseñado en los primeros 11 capítulos. Dice, por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Pero ¿cuál misericordia? ¿Cuáles misericordias de Dios? Todo lo que él explicó en los primeros 11 capítulos. Entonces ahora Pablo en esta carta está rogando a la gente que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Les está diciendo qué es lo que deben hacer. Él quiere que cumplan con su deber, por lo que más adelante en esta misma carta él va a hablar de los dones que deben manifestar, del amor que se deben manifestar. Posteriormente habla de que no deben ser flojos, que deben regocijarse, que deben ayudar a los necesitados, que deben bendecir a los que persiguen, etcétera. Entonces todas estas cosas ya vienen siendo prácticas. Pero antes de ir a las cosas prácticas, primero, los primeros 11 capítulos son principios, fundamentos, cuestiones teológicas, es enseñanza. Entonces, en base a todas las realidades acerca de Dios que les da en los primeros 11 capítulos, por eso les dice, ahora tenemos una responsabilidad con Dios. Y ahora esta responsabilidad no tiene que ver
con la ley y las obras, sino cómo nosotros debemos responder en gratitud hacia Dios, cómo debemos responder en honra hacia Dios. Entonces, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta en agradecimiento por todo lo que Dios es, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará por nosotros. El poder salvador de la fe, la paz con Dios, el estar en la gracia, la promesa de la gloria, el regalo del amor, el Espíritu Santo que vive en el creyente, si es que tú ya lo recibiste como único y suficiente Salvador, la adopción, la reconciliación, la unión, la liberación de pecado, la libertad de la condenación, la santificación, la justificación, la seguridad, la glorificación, que son promesas fieles, la seguridad. Todas esas son las grandes misericordias de Dios que Dios ha concedido a hombres pecaminosos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Te das cuenta? Así es como el apóstol Pablo nos muestra, nos enseña. Siempre tenemos un deber delante de Dios que es el resultado o la consecuencia de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y entonces, en cierto sentido, algunas personas tienen una parte de razón cuando de pronto dicen, uy, ¿por qué te comportas así? ¿Eso te enseñan en la iglesia? ¿Eso aprendiste? Bueno, tienen un poquito de razón cuando a veces nos critican, porque posiblemente una persona que dice ser cristiano, pero que no ha entendido cuál es su deber, es porque no conoce la palabra de Dios, no ha entendido quién es Dios, sigue viviendo en ignorancia, es un cristiano inmaduro. Así que como nosotros meditábamos hace un momentito, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que esas personas insensatas se callen ya la boca y dejen de estar criticando al cristiano y al cristianismo? Practicando el bien. ¿Qué bien? El bien que nos enseña la Biblia. Dejemos ya de comportarnos como las personas de este mundo. Dejemos de comportarnos como personas que no conocen a Dios. Dejemos ya de comportarnos como nos enseñaron nuestros antepasados o como nos enseña el mundo. Comportémonos así como Dios nos enseña, para que entonces hagamos callar a todas esas personas insensatas y necias. Pero si tú no te comportas de esa manera, pues no lo vamos a lograr. La conducta nuestra siempre tiene que ser una respuesta a lo que aprendemos, a lo que se nos enseña. ¿Por qué? Entonces, espero que tú entiendas por qué te insistimos. Yo soy una de las personas que más insiste con cada persona que asiste a esta congregación. ¿Cómo vas con tu lectura de la Biblia? ¿En qué vas? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué libro estás estudiando? ¿Por qué? Porque es importante saber que las personas no viven de acuerdo al llamado por falta de conocimiento de Dios, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque Efesios 4, versículos 22 al 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios
en verdadera justicia y santidad. Entonces, si la iglesia quiere verdaderamente una renovación, si la iglesia quiere hacer un cambio verdadero, si quiere tener un verdadero impacto en la sociedad, mucho se habla en este tiempo, en estos días, de hacer un impacto o de tener un impacto, que el pueblo de Dios haga un impacto, pero no va a suceder este impacto en la sociedad, en el mundo, si nosotros no transformamos nuestra manera de pensar, no renovamos la actitud de nuestra mente para quitarnos esas viejas costumbres, esa vieja manera de ser, esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de comportarnos, para ahora ponernos la nueva naturaleza, a imagen de Dios, siendo verdaderamente justos y santos. Nosotros no vamos a tener ningún impacto si no somos transformados en nuestra manera de pensar. Entonces, aquí el apóstol nos dice, ya se les enseñó que deben de dejar sus viejas costumbres. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces es importante recalcar, mencionar, yo no cambio a nadie, no tengo ese poder. Pero quien sí tiene el poder para cambiar a las personas es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Entonces toda persona que conoce la palabra de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, será una persona transformada, una persona cambiada. Por eso, como nosotros ya vimos en una predicación anterior en Efesios capítulo 1, nos dice el versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Debemos conocer bien la enseñanza de Dios que está en la Biblia. Debemos tener una buena, sana y fuerte doctrina, amados hermanos, para que sepamos qué hacer. Entonces, para que sepamos cómo conducirnos, antes debemos tener una buena enseñanza, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Aquí Pablo está rogando, y no es la única ocasión en la que lo hace, ya que también podemos ver en otros pasajes esa misma actitud. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 1 Corintios 4:16, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. 2 Corintios 2:8, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Gálatas 4:12, hermanos, yo me he identificado con ustedes, les suplico ahora que se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Ahora, en tan solo estos 4 pasajes vemos enfatizado el hecho de que a Pablo no le molesta rogar, implorar, suplicarle a las personas que actúen de la manera correcta, ya que hay momentos en los que debes hacerlo de esa manera. Es interesante que en algunas ocasiones se llega a tachar a Pablo de ser una persona muy dura, muy brusca, muy ruda. Es más, el mismo Pablo dice que sí, que él es tosco, que él es brusco, que él es tal vez un poco torpe. Curiosamente, algunas personas me han dicho que soy así medio Pablo, que de pronto soy brusco. Pero como dice el predicador en el libro de Eclesiastés, todo tiene
un tiempo en este mundo. Si bien es verdad que en algunas ocasiones, al igual que Pablo, me comporto con rudeza, no siempre es así. Porque hay momentos en los que hay que ser más enérgico, pero también hay momentos en los que hay que ser tranquilo, calmado, apacible, inclusive suplicar a las personas. Cuando Pablo veía esa necesidad de suplicar a los hermanos, lo hacía de esa manera, pero no es el único. También los profetas de Dios del Antiguo Testamento lo hacían de esa manera. Por ejemplo, Isaías, Jeremías. Nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando se encarnó, mostró toda esta parte apasionada. La Escritura nos dice que en alguna ocasión venía caminando y vio ahí al pueblo de Israel y lloró porque vio al pueblo como ovejas sin pastor, una nación alejada de Dios. Entonces, si tú estás sirviendo en algún ministerio en la iglesia, principalmente en ministerios de enseñanza, no puedes abordar el ministerio con una indiferencia intelectual. Es cierto, hay varias personas que son teólogos, que son maestros, pero que no son pastores, que no tienen ese amor por el rebaño, que no se conectan con las personas. A algunos les interesa el conocimiento. Vale la pena decir que no es malo el conocimiento de ninguna manera. El conocimiento es bueno y es necesario. En realidad mucho de lo que yo comparto con ustedes, bueno, pues lo vengo aprendiendo de otros hermanos, que son teólogos conocidos, reconocidos, de personas que se dedican a estudiar palabras y cosas, y le doy gracias a Dios por sus vidas. No obstante, para poder guiar al rebaño se requiere algo más que conocimiento. Se requiere algo más que saber fechas, lugares, historias, antropología. Se requiere algo más que saber griego, arameo, japonés o chilango. Se requiere amor. Amor por las personas, amor por la iglesia, amor por el cuerpo de Cristo. Se requiere que cada persona te importe. No solo los que están cerca de ti, sino los que están un poco más lejos. Y es importante saber, hermanos, si lidereas un grupo de enseñanza, que se requiere no solamente conocer a las ovejas, sino amarlas y estar dispuesto a dar su vida por ellas, siguiendo el ejemplo del príncipe de los pastores. Ahora Pablo dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Evangelio, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Él no simplemente viene y dice, a ver ustedes, ubíquense ya, pónganse a hacer lo que tienen que hacer. No, les ruega. Eso está bien interesante, porque a él le interesa que las personas caminen, vivan de una manera digna. De la misma manera, a ti y a mí nos debe interesar que cada joven de esta iglesia, que cada varón, que cada mujer camine como es digno. Incluso los niños que están apenas aprendiendo de Dios y de su palabra. Ahora, respecto del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, hay que subrayar dos cosas. Número uno, si tú no conoces la palabra de Dios, entonces no puedes protegerte del pecado. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Has leído esa parte del Salmo? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Nuestro mejor escudo protector para prevenirnos en contra del pecado es el conocimiento de la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo habitando abundantemente en ti. El pecado viene
te zarandea, te hace pedazos si tú no conoces la palabra de Dios, o bien si tú la escuchas pero no la tomas en cuenta, si no la tomas en serio, si no la haces parte de tu vida, de tu ser, de tu persona, si no es la que te guía para cada decisión que vas a tomar en la vida. Ahí en casa, más adelante, al rato que termine la predicación o mañana, lee Proverbios 7 y ahí te podrás observar cómo la ignorancia de un joven lo lleva al pecado. La Escritura nos dice, me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé uno de ellos falto de juicio. Y continúa ahí este capítulo de Proverbios hablando de ese joven. ¿Pero por qué ese joven está falto de juicio? Porque en su corazón no guardó los dichos de Dios. Porque en su corazón no estaba la palabra de Dios que le puede ayudar a salir, o todavía mejor, que le puede ayudar a no meterse en problemas, a no meterse en pecado. Pero hay otro lado respecto del conocer a Dios, del cual nos habla Pedro. En la segunda de Pedro 2, versículos 20 al 22, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Es correcto. Aunque por un lado debemos conocer la palabra de Dios para defendernos en contra del pecado y cumplir la voluntad de Dios, hay una advertencia en conocer. Es que si tú conoces la palabra de Dios, eres más responsable delante de Dios por lo que conoces. El ignorante se puede excusar, se puede escudar y puede decir, no lo sabía. Pero el que ya sabe, el que conoce la palabra de Dios, ¿qué pretexto puede poner? Ya no hay excusa que valga. Regresando a nuestro tema del día de hoy, al tema principal. Colosenses 3, del 1 al 4, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pablo está rogando para que las personas en Éfeso vivan de una manera digna. Y nosotros aquí en esta iglesia también te rogamos, a ti, creyente que nos estás escuchando, que vivas como es digno. Pero tal vez te puedes preguntar, ¿verdaderamente es posible vivir así? ¿Yo puedo vivir así? Y es bueno que te preguntes primeramente, ¿soy un verdadero creyente? Si todavía no lo eres, te invitamos para que lo seas, para que confieses tus pecados, te arrepientas y aceptes a Dios como tu Dios, a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y permitas que Dios gobierne tu vida, que dejes de gobernar tu vida de acuerdo a tus malos deseos, así como aprendimos en Efesios 2. Pero ¿cómo puedes saber si eres un verdadero creyente? ¿Cómo puedes saber si verdaderamente has conocido a Dios? ¿Cuántas veces no le preguntamos a personas, oye, ¿conoces a Dios? Y muchas de esas personas te dicen, sí, yo conozco a Dios. Pero mira qué es lo que dice la Escritura al respecto. Primera de Juan 2, versículos 3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es una pregunta, ¿cómo sabemos? Y la respuesta está inmediatamente.
si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si tú dices ser cristiano, entonces debes obedecer los mandamientos de Dios y vivir como Él vivió. ¿Cómo puedo llegar a vivir de esa manera? Bueno, en primer lugar tienes que conocer los principios y después responder, actuar de acuerdo a estos principios. Dices entonces, bueno, sí, yo soy cristiano. Dios ya me ha dado una posición tan alta, tan elevada. Me ha puesto en un lugar sublime. Entonces, bueno, si Dios ya me ha puesto ahí, más me vale que enderece mi vida y viva de acuerdo a ese lugar en el cual Dios me puso. Que yo viva de acuerdo a lo que soy en Dios, de acuerdo a lo que soy en Cristo. Te voy a dar un ejemplo que espero que sea de utilidad y sea más para ayudar que para confusión. Vamos a imaginar, tengo a 3 hijos, uno de ellos es José. Imagínate que, y lo mismo puedes pensar en ti, piensa en una carrera universitaria, en alguna carrera que a ti te gustaría cursar. A lo mejor te gustaría ser licenciado, doctor, arquitecto, ingeniero civil, yo qué sé. Entonces imagínate que ahorita a José le vienen de una escuela y le dicen, a ver José, ven acá y este es tu título de licenciado en informática. Wow, y entonces eso para José sería algo sorprendente. Muchos de ustedes conocen a mi hijo, ¿no? Es un jovencito. Pero el que ya a esta edad le den un título universitario de licenciado en informática, pues sería algo como extraño, sorprendente, raro. Dirían, oye, pues ¿qué pasó? Algo así es lo que hace Dios con nosotros. Nos da un título que, vamos a decirlo así, nos queda grande. Pero si ya tienes el título, ahora lo que tienes que hacer es prepararte, hacer todo lo necesario para llenar ese título. No sé si me explico. Si a José le dieron ya su título de licenciado en informática, más le vale que se ponga a estudiar informática y que la estudie bien, que aprenda bien y que lleve a la práctica, a su conocimiento, todo lo que implica tener ese título. Si ya tienes ese título de licenciado en informática, compórtate como un buen licenciado en informática, aprende qué es ser un licenciado en informática y llega a ser en la práctica lo que eres en el papel. Llega a ser en la práctica lo que Dios ya te ha puesto, pero no en un papel, sino en el reino. Llévalo a la realidad. Conviértete en eso que Dios ya te ha nombrado. Y entonces, nuevamente, te puedes preguntar, oye, ¿puedo yo hacer eso? La respuesta es sí, sí, por supuesto, pero solo de acuerdo o en base o fundamentado en lo que vimos en predicaciones en días pasados, en esta misma carta, en el capítulo 3, en los versículos del 14 al 20. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Entonces
el llevar esta vida digna del llamamiento es posible, porque no es con tus fuerzas, sino por medio del Espíritu de Dios y con el poder del Espíritu de Dios. El poder que procede de sus riquezas, de sus gloriosas riquezas. ¿Y sabes tú quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es una de las 3 personas de la Trinidad. Y no solo eso, sino que también Jesucristo vive en tu corazón. Entonces ya con semejante ayuda, ¿acaso no lo podrás hacer? Dice el Señor, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Y quién vive en el creyente? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Nuevamente, ¿hay algo imposible para Dios? Continuamos en el versículo 17. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Lo siguiente es estar arraigados, cimentados en amor. Tenemos que tener una gran raíz, una fuerte raíz en el amor. Y por supuesto que eso está en esta iglesia. ¿Por qué decimos que en esta iglesia hay amor? Bueno, pues, fácil. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y no solo eso, el Señor nos dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Entonces en esta iglesia hay amor, hay mucho amor, el amor de Cristo hacia cada pecador. Por supuesto que nosotros como hombres todavía no estamos perfeccionados en el amor, pero Dios quiere que lo hagamos, que lo seamos. Cuando una persona por alguna razón viene y dice aquí, en esta iglesia no hay amor, yo creo que en realidad lo que está diciendo es, yo no estoy dando amor. Yo no estoy dispuesto a colaborar dando amor. Las personas que dicen que no hay amor, más bien, creo yo, son personas que no están dando amor, que no están colaborando, que no están participando. Me he dado cuenta que en toda organización, el que menos participa es el que más se queja. El que menos participa es el que más peros le pone. Por su misma poca participación, no valora, porque no se esfuerza. Como no ha hecho nada, entonces minimiza el trabajo, el esfuerzo de otros. Hay tantos hermanos y hermanas que hacen tantas cosas hermosas y maravillosas por los otros y tienen tantas demostraciones hermosas de amor en esta congregación. Son innumerables las muestras de amor que vemos los unos por los otros. Pero nuevamente, hay algunos que dicen no hay amor. Yo les diría, tú no estás dando amor, pero no nos digas que no hay amor, porque mucho hay. Efesios, continuamos aquí repasando versículos 20 al 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es posible que tú lleves una vida como Dios te está llamando. Es posible que tú vivas de acuerdo al llamado del cual nos habla Pablo en el capítulo 4, versículo 1. Sí, es posible. ¿Por qué?
porque Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra en nosotros. Entonces vas a cumplir ese llamado nuevamente, no por tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Conforme tú pones tu vida en manos del Espíritu Santo para ser fortalecido con su poder, tu vida es purificada, limpiada, su amor penetra en tu vida y entonces vas siendo lleno de toda la plenitud de Dios. Y tú eres capacitado para que en tu vida se haga realidad muchísimo más de lo que tú puedes pensar, pedir o entender. Entonces, el creyente, y solamente el creyente verdadero, tiene estos fascinantes recursos. Entonces, ninguna persona puede hacer esto simplemente con conocer teología y tratar de hacerlo. Si una persona tiene teología, tiene conocimiento, pero el Espíritu Santo no vive en él, entonces no podrá llevar a cabo una vida como Dios manda. La persona tiene que comprometerse con Dios, tiene que tener un compromiso con el poder de Dios, debe permitir que Dios habite en él. Aquí vale la pena recordar lo que hemos aprendido respecto del bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? Ser bautizado por el Espíritu Santo es ser sumergido. Vamos con la definición de bautizo. Bautizarse es ser sumergido, inmerso o limpiado. Entonces, una persona que acepta a Dios como su Dios, a Cristo como su único y suficiente Salvador y lo declara públicamente, es metido en la familia de Dios, es sumergido en el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo es inmerso en la persona. El Espíritu Santo viene y habita en la persona, entonces eso es ser bautizado. El bautizo del Espíritu Santo no es otra cosa, sino que el Espíritu Santo viene y vive en ti. Punto. Algunas personas piensan incorrectamente que el ser bautizado por el Espíritu Santo es hablar en lenguas, o hacer sanidades, o hacer milagros. Eso solamente puede ser una manifestación de que el Espíritu vive en ti, pero eso no es el bautizo. El bautizo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viva en ti. También vale la pena aclarar que el Espíritu Santo viene y vive en el creyente verdadero. El Espíritu Santo no visita al creyente, vive en el creyente. El Espíritu Santo no viene el domingo por 1 hora o 2 y luego se va. Si tú hiciste de manera honesta, sincera, verdadera, una profesión de fe, con entendimiento, el Espíritu Santo vive en ti. De tal manera que un verdadero creyente no le pide al Espíritu Santo que venga. No le dice, Espíritu ven, Espíritu ven. Si una persona le dice al Espíritu Santo, Espíritu ven, es porque esa persona no es salvo, no es cristiano. Si en este momento al lado tuyo hay una persona viendo esta predicación, estás acompañado de alguien, por ejemplo, pienso en Arturo y Leti, están ahí sentados en su hogar viendo esta predicación, y entonces Arturo empieza a decir, Leti, ven, Leti, ven, Leticia, ven. Yo imagino la cara de Leticia que está sentada al lado de Arturo y voltea y lo ve y así como lo ve con cara de guate y le dice, pues, ¿qué te pasa, no? Posiblemente llegará un momento en el que le dice, oye, ¿no te has dado cuenta que he estado sentada aquí contigo desde hace más de 1 hora? Es más,
Nos dormimos juntos, somos esposos, vivimos en la misma casa y dormimos en la misma cama y despertamos juntos y desayunamos juntos y hemos estado juntos todo el día y ahorita me dices, ven, bueno, ¿qué te pasa? Yo creo que esto podría ser hasta molesto para Leticia, ¿no? Y yo creo que también es molesto para el Espíritu Santo que le digan, ven. ¿Qué acaso el Espíritu Santo le dicen, ven Espíritu Santo 1 hora el domingo y después dicen, bueno Espíritu Santo ya vete, adiós porque me tengo que ir a otras cosas, entonces ahí te ves, ahí te quedas, me voy a hacer mis cosas y nos vemos en una semana? Pero en algunos lugares enseñan eso, que el Espíritu visita. Y ellos quieren al Espíritu Santo como para dominguear un ratito, ¿no? Pero creo que yo soy tal vez muy ignorante. Bueno, en realidad lo soy. No he encontrado algún pasaje en la Biblia que diga que el Espíritu visita o que el Espíritu Santo es de domingo. Pero sí conozco otros pasajes que dicen, por ejemplo, Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14:23 les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él, viviremos en él. Romanos 8:9, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es lo que les comentaba. Si no tienes al Espíritu de Cristo, no eres cristiano, no eres de Cristo. 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Aquí no dice los visita, dice habita, vive. Efesios 2:22, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Santiago 4:5, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Entonces yo no sé de dónde sacaron esa extraña enseñanza de que el Espíritu visita o que los visita los domingos. Desafortunadamente varios grupos religiosos enseñan tal cosa. Las costumbres se vuelven leyes, ¿verdad? Como lo dice un proverbio. Pero también como lo dijo el Señor Jesucristo, por sus costumbres ustedes invalidan la ley. Por sus costumbres ustedes invalidan lo que Dios enseña. Muchas personas de diferentes congregaciones invalidan lo que Dios enseña. Invalidan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vive en el creyente. Entonces cuando dicen que lo visita están invalidando a Dios, están invalidando la palabra de Dios. Bueno, en fin, ¿qué aprendimos el día de hoy? Primeramente que debemos quitarnos nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja naturaleza, esas viejas ropas y cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, ponernos la nueva ropa, la nueva naturaleza que es creada en Dios, a imagen de Dios, en una verdadera justicia y santidad. En segundo lugar, aprendimos que debemos conocer bien la enseñanza de Dios que está en la Biblia, que debemos tener una buena, sana y fuerte doctrina para que podamos saber qué hacer, para que sepamos cuáles son nuestras obligaciones, nuestros deberes con Dios. Debemos tener una buena enseñanza para que podamos saber cómo conducirnos en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. En tercer lugar, si tú no conoces la palabra de Dios, no te puedes proteger en contra del pecado.
En cuarto lugar, si tú dices que eres cristiano, entonces debes obedecer sus mandamientos y vivir como Jesucristo vivió. Siguiente punto, debemos convertirnos en la práctica lo que ya somos en la posición. En sexto lugar, tu vida es transformada, purificada, tú eres capacitado y tú puedes hacer muchísimo más que lo que piensas. Si tú permites que el Espíritu Santo y la palabra de Dios te guíen, si tú permites que el Espíritu Santo controle tu vida, si dejas de ser tú el conductor para pasarte al asiento del copiloto y dejar que Dios sea el que conduzca tu vida. Y tú, por tus fuerzas, nunca podrás llegar a la estatura de Cristo, que es ese el lugar al que Dios Padre quiere que cada uno de los creyentes lleguemos. Solamente es posible por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. Y todo esto que vimos anteriormente, el lograr esto es, en primer lugar, o tiene como primer propósito la gloria de Dios. Y en segundo término es para tu beneficio y para el beneficio de toda la iglesia. Muy bien, vamos a terminar esta predicación con una oración. Amado Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por lo que nos has permitido aprender el día de hoy. Te suplico, por favor, Señor, que nos ayudes a tener en mente el objetivo, la meta de llevar una vida digna del llamamiento tan alto al cual tú nos has llevado, tú nos has llamado a ser como Cristo. Señor, ayúdanos a vivir dignamente de este llamado. Tú nos has llamado para ser tus hijos, hijos del Rey, hijos del Dios viviente. Ayúdanos a vivir de una manera digna de ser llamados hijos de Dios, porque lo somos. Ayúdanos a vivir dignamente, Señor, de herederos del reino y coherederos con Cristo. Ayúdanos a vivirnos de una manera que sea digna de todo eso, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar alabando a nuestro Señor. Quisiera saber si ya tenemos por ahí listos a los hermanos que están remotamente colaborando con nosotros. Muy bien. Bueno, mientras que se alistan nuestros hermanos, por favor acompáñenme a hacer una oración por algunos de nuestros hermanos que se encuentran con problemas de salud. Vamos a orar por la hermana de nuestra hermana Beatriz Alvarado, que está hospitalizada. También por Rosario Cipriano, que va a ser operada en esta semana. Y por nuestros hermanos de la familia Méndez Rodríguez, mi familia, y por la familia Jiménez Aguirre, porque también se encuentran delicados de salud. Por la hermana Ofelia y Facundo, por la hija de Ofelia. Acompáñenme a orar. Amado Padre, te doy gracias también porque podemos venir delante de ti, delante de tu presencia para suplicarte, porque tu misericordia sea con estas familias y con estas personas que he mencionado. Te suplicamos que tu misericordia sea con ellos, que tu poder sea con ellos para que, si es tu voluntad, sean sanados de estas enfermedades, de estas molestias. Te suplicamos por sus vidas, por su salud, sobre todo por su salud espiritual, Señor. Ayúdales a hacer llevadero sus molestias, sus dolores. Las ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, también recordemos en oración a nuestra hermana Sandra Manzanita. ¿Ya están listos los hermanos de la alabanza? Ok.
Bueno, entonces vamos a alabar al Señor con queremos ser un pueblo